y de gran volumen que nos permiten ir entrenando esos algoritmos a través de la infraestructura que los almacena y los procesa. Y ahí es donde aparecen todas esas palabras que hoy están tan de moda: inteligencia artificial, ciencia de datos, machine learning, procesamiento, ¿no?, de lenguaje natural, y que en mucho de nuestro quehacer ya hoy nos afectan. Para darles una idea de qué estamos hablando, todo el mundo ha hablado de Big Data. Big Data es un término que lleva quizás unos 8 o 10 años, un poquito menos. Pues ustedes ven, aquí hay una proyección de la generación de datos de orden de zettabytes que corresponden a 1000 millones de terabytes. Y si ustedes se fijan, estas cifras están aumentando, incrementando exponencialmente cada 5 años. Hay básicamente casi un aumento de un factor 2 de la cantidad de información y datos que estamos cogiendo. Esto va a seguir aumentando y la verdad es que no se ve un límite hacia esta generación de información, hacia esta digitalización. Ahí les doy una idea de un poco qué es lo que significa un zettabyte versus un kilobyte, un terabyte. Son muchos ceros, sin duda alguna. Ahora, una gran pregunta y una especie de paradigma que se ha ido instalando es: ¿son los datos el nuevo petróleo? Y aquí hay una portada de Economist donde aparecen Amazon, Google, Facebook, Microsoft extrayendo valor de este petróleo. Pero hay que tener cuidado porque el petróleo, versus que en el caso de los datos, el valor de estos no se basa en su escasez. El valor de los datos aumenta mientras más son utilizados. Y la lógica entonces de la economía detrás de los datos es bastante distinta a la economía que uno imagina en el caso de recursos naturales o recursos que son escasos. De hecho, hay quienes dicen que los datos no son el nuevo petróleo, sino el new soil, que sería este nuevo sustento sobre el cual hay agregación de valor. Es tan así que uno podría imaginar el valor de los datos como bienes públicos. Mientras más y mejores datos disponemos a nivel del debate público, de la conversación, de la toma de decisiones, para empresas, organizaciones privadas, organizaciones públicas, el ciudadano común, comunidades, mejores mejores decisiones podemos tomar, y mientras más usuarios se beneficien, mayor creación de valor. Y esto es bien particular de los datos. No es la misma situación que uno vería en caso de petróleo o recursos naturales. Ahora, evidentemente, en esta lógica donde yo, al acumular y utilizar y dejar utilizar por más usuarios los datos, la pregunta es: ¿qué lo impide? Y antes de responder qué lo impide, una pregunta muy natural es: bueno, ese valor que se va generando, ¿cómo puede ejemplificarse? Y un ejemplo muy bueno es justamente el que podamos compartir información de nuestra posición en una ciudad para poder tomar una ruta óptima, minimizar el tiempo de traslado, reducir eventualmente la huella de carbono que nosotros generamos, porque justamente estamos compartiendo esa información. Vamos un poquito más al concepto de datos abiertos y datos cerrados. ¿Qué significa un dato abierto? Que todos tienen acceso, que cualquier máquina, computador, formato puede ser fácilmente, o sea, gracias a formatos que son fácilmente lisibles, estos pueden ser operados por distintos sistemas operativos y de alguna manera tomar decisiones. ¿Qué significa un dato completamente abierto? Que no hay ningún costo en obtenerlo, y que, costo directo por supuesto, y que los derechos sobre esos datos son ilimitados y se pueden reutilizar y redistribuir de distintas maneras. Contrario a eso, datos cerrados, una organización que solo tiene acceso o entrega acceso a solo un grupo subdividido o conformado en pequeños grupos, tiene acceso a esos datos que no pueden ser fácilmente leídos por distintas
formatos, máquinas, plataformas, que hay un costo asociado y que hay gastos y prohibiciones respecto a la reutilización o republicación de esos datos. Hoy lo que vemos es que las organizaciones históricamente habían funcionado en la lógica de datos cerrados, pero los grandes modelos disruptivos de negocio están empezando a ocurrir en el mundo de los datos abiertos. ¿Cuál es el impacto del Open Data o el dato abierto? Por una parte es creación de oportunidades, innovación, acelerar esa innovación, crecimiento económico asociado a eso, compromisos y evaluaciones basadas en datos para problemas públicos, problemas que nos afectan a todos. Por otro lado, un mejor gobierno, que mejore sus servicios, enfrentar la corrupción y la transparencia, perdón. Por otro lado, mejores decisiones y movilización social y empoderamiento ciudadano, porque los datos son de libre acceso y nos permiten de alguna manera tomar mejores decisiones. Algunos ejemplos de datos abiertos, un ejemplo que la universidad estuvo muy detrás, fue en habilitar y ayudar al gobierno en la disponibilización de datos abiertos para el COVID-19, y gracias a que organizaciones mundiales, nacionales, regionales, comunales han ido proveyendo esa información, de alguna manera hemos podido enfrentar la crisis mejor de lo que podría haber sido. Se ha podido desarrollar vacunas y tratamientos de salud pública y protocolos que de alguna manera han ido mejorando a nivel mundial el abordaje de esta pandemia. Pero hay desafíos que quizás son de más largo aliento y de mayor impacto de todas maneras desde el punto de vista económico, como por ejemplo lo que es cambio climático. Aquí estamos hablando de aumentos de temperatura, de hielos, eventos extremos de clima que hemos visto a nivel mundial, a nivel nacional también, acidificación de océanos, y aquí ustedes pueden ver cómo el aumento de la generación de CO2 en los últimos 50 años va por sobre los niveles de los últimos 800.000 años, y eso a su vez tiene impacto en la temperatura promedio del planeta. ¿En qué sirve desde esta perspectiva los datos abiertos? Bueno, a través de lo que es observación de los cambios en la Tierra, observaciones terrestres, marítimas. Últimamente ha hecho noticias la constelación de satélites, también de Elon Musk, de Starlink. Partimos la charla con Tesla, ahora Starlink de alguna manera también aparece acá a través de un ejemplo de distintas constelaciones que están observando la Tierra y que nos permiten de alguna manera entender fenómenos terrestres que tienen un impacto económico tremendo. Para darles una idea, hay una creación de dólares, 3.200.000 millones de dólares a nivel mundial, asociado a plataformas de datos abiertos para poder hacer Big Data, para poder hacer analítica, para poder hacer mejoras en productividad, para poder generar nuevos productos y servicios, para poder generar mejores gobiernos, y hay muchas necesidades de capital humano. El concepto de dato abierto, de acuerdo a un estudio de McKinsey hace algunos años atrás, es brutalmente grande, y claramente las industrias se están moviendo hacia allá. La capacidad que tengamos nosotros de procesar esa información, extraer valor y manejar las distintas plataformas asociadas, sin duda que va a ser un beneficio para todas las organizaciones hacia adelante. Respecto a la observación terrestre y marítima, lo que se llama Earth and Maritime Observation, EMO, estamos hablando que solamente a nivel mundial, a nivel de Chile, estamos hablando de 1.500 millones de dólares el 2019, y el 2030 este número va a aumentarse en un factor de casi 5 veces más. Si además compartiéramos toda esa información con otras economías de Asia-Pacífico, estamos agregando varios billones de dólares o miles de millones de dólares más, y al 2030 a nivel mundial estamos hablando de 1.35 mil millones de dólares. ¿Ya? Estas son cifras gigantescas y que tienen que ver justamente con esa curva acelerada de crecimiento en cuanto a los datos, pero que el valor de ellos se extrae a través de su apertura. ¿Qué pasa con los datos cerrados? Bueno, hay muchos ejemplos acá de empresas que mantenían datos en formato cerrado, mantenían modelos de negocio
donde lo digital era algo menor, o donde incluso siendo digital, de alguna forma no le iba tan bien. Un ejemplo muy reciente es GameStop, donde hay una plataforma básicamente una cadena de retails de videojuegos que estaba a puertas de la quiebra. Se hizo un push mediático para poder aumentar el valor de la acción y salvar la empresa. Finalmente, una semana, 2 semanas después, ya la empresa estaba bastante destruida y eso además generó una pérdida de valor tremenda. El punto detrás de esto es que acaparar datos per se no es un buen negocio. Y lo que tenemos que pensar es cómo repensar nuestras organizaciones y nuestros gobiernos en una forma tal de que generen un mayor valor a través de esas plataformas de datos. En nivel nacional, hay recientemente el año pasado, en octubre del año pasado, se promulgó la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, donde aparecen 3 elementos muy importantes. Por una parte, una política nacional de inteligencia artificial, un observatorio de cambio climático y el Data Observatory, que es una fundación en la cual participa la Universidad Adolfo Ibáñez como uno de los socios fundadores, y donde es clave, la asociación pública, privada, academia, gobierno, comunidades, para poder abordar los desafíos, tanto por el lado del cambio climático como de las disrupciones tecnológicas que están generando estas tecnologías en el día a día, y ejemplos abundan. Para todas estas políticas es importante y fundamental el dato abierto como habilitador. Y para contarles brevemente, esta fundación, de la cual somos parte, en la cual varios de los programas están de alguna u otra forma vinculándose, busca generar valor a través de esos datos abiertos, y tenemos presencia en el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Economía. Por otro lado, desde el punto de vista de la observación de la Tierra, estamos trabajando en proyectos que van justamente en abordar las capacidades para generar las plataformas de infraestructura cloud para mantener esos datos y darle disponibilidad a los distintos stakeholders para tomar decisiones de logística, de desarrollo sostenible, para combatir la pesca ilegal, la tala ilegal, o derechamente prospectar nuevos territorios para desarrollo inmobiliario, etcétera, etcétera. El DataCube, como uno de nuestros proyectos, conjunto con la agencia de investigación CSIRO, busca justamente dar plataformas de fácil acceso a múltiples individuos de datos que tienen historias de 30, 40 años de información satelital acumulada para tomar mejores decisiones, para predecir escenarios y prescribir soluciones. Esto lo voy a saltar, bueno, no da el tiempo, pero Chile a su vez es capital de la astronomía. Casi el 70% de los telescopios del mundo están instalados en Chile, y por lo tanto Chile hoy no solamente ostenta el liderazgo en cuanto a astronomía, sino que gracias a la astronomía la capacidad de generación de datos es del orden de terabytes por noche de observación en los próximos telescopios, y estas cifras van a seguir creciendo a órdenes jamás antes vistos, y hoy sencillamente no es posible transferir toda esa información vía fibra óptica o cualquier de estos medios, y por lo tanto hay que procesarla in situ. Y esos son desafíos de última generación que estamos haciendo en Chile, donde a lo mejor, donde sin duda en el mediano o largo plazo, muchos de los conocimientos que acá se están aplicando después decantan en predicción de escenarios para distintas organizaciones, riesgo financiero y un montón de aplicaciones más. Este proyecto Alerce, donde en el fondo cada noche se toman 30 terabytes de información, se procesan y se generan 10 millones de alertas a nivel mundial de distintos fenómenos astronómicos, utilizando ciencia de datos que luego se puede, como les explicará muy bien el profesor Rolando de la Cruz, aplicar a distintos escenarios bastante más terrestres, por así decirlo. Y como les comentaba, esta fundación, a través de Data Observatory y liderada en cierta manera por el rol de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha recibido el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud por el trabajo que se hizo de disponibilizar los datos y todos los reportes que hoy el país comunica, etcétera, y que distintos grupos de investigación y de políticas públicas utilizan a nivel nacional e internacional, tienen que ver con este esfuerzo. Último slide antes de terminar. Estamos en un paradigma en cual
las horas de trabajo, de tareas que tradicionalmente hacíamos los humanos, están siendo reemplazadas por máquinas. Esta es una proyección que hace el Foro Económico Mundial del 2018-2022, de cómo en actividades como raciocinio, administración, desarrollar actividades complejas y técnicas, procesar información, es más de un 10% el porcentaje de esas tareas realizadas por máquinas. Y por lo tanto, el paradigma acá es cómo convivimos en este mundo donde máquinas, computadores, sistemas informáticos, digitalización nos permiten mantenernos también empleados por una parte, pero además realizando actividades que quizás tengan mayor valor agregado. Para cerrar y darle la palabra al profesor Rolando Lacruz, mensaje por mi parte es: el futuro es Open Data Driven más que Data Driven, pero esta digitalización tiene que tener un propósito, y ahí es donde los objetivos de desarrollo sostenible de alguna manera aparecen como una misión o una visión de desarrollo futuro en el cual todo este desarrollo económico y el equilibrio entre el medio ambiente y las comunidades y satisfacer nuestras necesidades hoy no signifiquen comprometer recursos hacia el futuro, y es parte de lo que motiva el desarrollo de nuestra facultad. Así que con mucho placer dejo mi presentación hasta acá y les doy las gracias por su atención. Profesor de la Cruz. Ok, gracias Carlos por tan interesante charla. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta tarde, discutiendo algunas temáticas que son súper interesantes, ¿no? La charla que hizo Carlos nos muestra un poco el futuro, nuestro futuro finalmente está ligado a los datos, ¿no es cierto? Finalmente todo lo que está moviendo al mundo actualmente son los datos, y obviamente se busca una manera de explotarlo de la mejor forma para generar valor a las empresas y sobre todo también a los organismos públicos. Dentro de esta ecuación juega un papel importante aquellas personas que tienen que desarrollar habilidades para poder dedicarse a explotar la data, ¿no? Que están generando las distintas organizaciones. Entonces, lo que yo voy a tratar ahora en esta charla es qué habilidades debiera desarrollar una persona para ser un científico de datos. Esto va en el marco de que realmente hay múltiples definiciones, múltiples miradas de lo que es también la ciencia de datos. Entonces, pero al menos hay algunos procesos que nos pueden guiar en cómo generar programas o cómo generar ciertas habilidades en personas que requieren dedicarse al mundo de la ciencia de datos. Entonces yo voy a mostrarles esta presentación y más o menos voy a tratar estos temas, ver un par de definiciones de lo que es la ciencia de datos, porque realmente hay múltiples definiciones, como les mencionaba, pero voy a hablar que los inicios de la ciencia de datos no parten hace 5 o 10 años, realmente ya desde finales de la década de los 60, principios de los 60 de la década pasada, del siglo pasado, mejor dicho, ya se estaba hablando sobre el tema de la ciencia de datos. Y ahora yo les voy a mostrar después ver la ciencia de datos como un proceso, y cómo este mismo proceso, que ha sido una evolución a partir de la minería de datos, cuando estuvo muy de moda en los 90, cómo podemos ver las distintas habilidades que una persona que quiere dedicarse a la ciencia de datos debería de desarrollar. Entonces vamos a mirar también algunos roles
no solamente habilidades técnicas debiera de tener una persona que se dedica a la ciencia de datos, también hay habilidades no técnicas que debiera de desarrollar. ¿Qué competencias debiera de tener una persona que se dedica a la ciencia de datos? Y vamos a finalizar también tocando muy brevemente algunos aspectos éticos, sobre todo en manejo de datos y también en el desarrollo de algoritmos. Ahora está muy de moda la preocupación de que los algoritmos pueden estar generando cierta discriminación, y ahí vamos a tocar algunas temáticas. Bueno, no es fácil dar una definición unánime. Hay ya ciertas sociedades científicas que están tratando el tema de definir realmente qué es la ciencia de datos. Pero uno podría definirlo como un campo realmente interdisciplinario donde confluyen diversas disciplinas como la matemática, la estadística, la ciencia de la computación, la informática, donde el objetivo final es buscar extraer conocimiento o un mejor entendimiento de los datos en sus distintas formas que ellos los podemos encontrar. Si uno se pone a pensar un poco, los datos por sí solos no sirven de nada, ¿no es cierto? Es la información que podemos alcanzar a partir de esos datos que se han recogido y el conocimiento que podemos obtener de esa información que nos entregan los datos. Ese es de alguna forma el camino a seguir y lo que nos entrega esta definición, ¿no? De cómo nosotros podemos trabajar con datos en sus distintas estructuras que podamos encontrar. No solamente el dato es un número, también puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser un audio, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, en forma muy resumida, uno puede decir de que la ciencia de datos no es más que una ciencia que estudia la extracción de conocimiento a partir de los datos. Entonces, cuando uno habla un poco de historia con respecto al tema de la ciencia de datos, uno ya puede ir al año más o menos 1962 con este científico que él ya hablaba en esa época de hacer una evolución de lo que en esa época se llamaba la estadística matemática. Usualmente la estadística en esa época estaba muy ligada a las matemáticas y la gente más bien se dedicaba a desarrollar modelos teóricos, pero no tenía una aproximación a lo que era el análisis de datos. Y John Takei en el año 62, en un artículo que él habla sobre el futuro del análisis de los datos, da una definición del análisis de los datos que es bastante cercana a lo que nosotros ahora estamos hablando como ciencia de datos, donde no solamente tenemos todos estos procedimientos, estas metodologías, todas estas herramientas para poder gestionar primeramente la data que uno tiene, sino para también hacer los análisis y para obtener resultados que puedan ser aplicados para la toma de decisiones. John Takei fue considerado una persona que revolucionó lo que se llama actualmente el análisis exploratorio de datos. Entonces, cuando uno de repente se está analizando datos y ve estos gráficos como el diagrama de cajas o el box plot, son herramientas que desarrolló John Takei y lo publicó en un libro hace ya bastante tiempo. Ahora, el año 1970 hay un científico danés, un científico del área de la ciencia de la computación, que ya utiliza el término de data science para referirse al procedimiento del proceso de datos. Él de alguna forma ya decía de que la gente que se dedicaba a la ciencia de la computación debiera de avanzar un poco más y tratar de incorporar el análisis de datos dentro de su quehacer. En este libro que publicó Peter Drucker el año 93, sobre que se llama la sociedad postcapitalista, él ya hablaba un poco de cómo se organizaba nuestra sociedad moderna y los cambios que se estaban realizando. Entonces él advertía en su obra de que el conocimiento se va a colocar en el centro de la producción de la riqueza. Entonces no era tan importante realmente la cantidad de conocimiento, sino la productividad que las empresas fuesen capaces de generar
en función de las mismas. Entonces ahí él claramente está apuntando a lo que uno podría llamar como la información como un recurso básico. Después llega un poco ya lo que ya mencionaba Carlos en su charla, toda esta facilidad para tener el acceso a menor costo, ¿no es cierto?, a poder procesar datos. Ahora, por ejemplo, almacenar datos en la nube, por ejemplo, muy, muy económico. Las empresas no requieren grandes cantidades de inversión para poder llevar sus datos a la nube, por ejemplo. Pero el año, a principios de los 90, empieza a aparecer ya con artículo que publica Thomas Davenport en la revista de Harvard Business Review, que habla como que la ciencia de datos sería el trabajo sexy del siglo XXI. Y de alguna forma ya de finales de los 90 a hoy día ha habido una evolución con respecto a la facilidad de cómo uno puede tener acceso no solamente a información, sino también al uso de distintas herramientas, ya sea de código abierto, por ejemplo, como ciertos lenguajes de programación que son muy populares actualmente, y está capacitando de alguna forma al científico de datos a niveles casi como llamados como en algunos artículos como el 2014 que hablan como la nueva estrella de rock, ¿no es cierto?, en el mundo tech. Y si uno mira un poco el panorama, esto fue un reporte que hizo el World Economic Forum del año 2018, donde ellos dan un panorama al 2022 de las carreras más o menos emergentes que van a estar para el próximo año, que ya lo tenemos bastante cerca, y uno se puede dar cuenta de que muchas de ellas estas son especialidades que están ligadas a la ciencia de datos o al manejo de datos. Entonces, ya en 2018 había un panorama bastante cercano a lo que está ocurriendo actualmente, bueno, y más o menos el panorama al 2050, 2035, como mencionaba Carlos, va a ser más auspiciador todavía. Ahora, yo les mencionaba al inicio de que uno puede ver a la ciencia de datos como un proceso, y esto es súper interesante. Esto es como una evolución de estos procesos KDD que, por ejemplo, aparecieron en los 90 cuando estuvo de moda la minería de datos. Y de alguna forma este proceso, que tiene varias etapas, nos lleva a tener una visión de lo que debiera de tener las competencias que debería tener un científico de datos. Y es la visión también de que nosotros, por ejemplo, transmitimos a través de nuestro programa que el científico de datos no debiera de autodefinirse como una persona técnica, sino que maneja cosas técnicas, sino también cómo puede generar valor en la organización, siempre tratando de resolver un problema de negocio. Entonces, este proceso de ciencia de datos parte siempre con la idea de tener un problema de negocio donde requiera resolver ese problema de negocio utilizando datos. Y si uno se da cuenta, los datos están no solamente en los motores de base de datos dentro de una empresa, están dentro de la misma organización en distintas formas, en distintos archivos. De repente alguna gerencia, por no tener los datos tan rápidos para poder tomar decisiones o analizarlos, generan sus propios archivos dentro de la misma gerencia que va dando vueltas y no necesariamente están en los motores de base de datos. Y también hay mucha data que uno puede ir a encontrar fuera de las organizaciones. Las redes sociales son una fuente bastante importante de generación de datos. Entonces uno pasa a la parte de cómo yo puedo recolectar toda esta data, cómo puedo capturarla, cómo puedo gestionarla, para llevarlo a un formato que sea apropiado, sobre el cual yo ya puedo empezar a desarrollar distintas técnicas de análisis de datos. Toda esta etapa inicial, que uno lo conoce como el preprocesamiento de datos, es la que realmente lleva el mayor tiempo cuando uno desarrolla un proyecto de ciencia de datos, más o menos entre un 60 y un 80% del tiempo del desarrollo de un proyecto de ciencia de datos está tomado en la primera parte. ¿Por qué? Porque realmente los datos crudos en sus fuentes originales son datos por lo general sucios, ¿no?, que requieren todo un procesamiento para poder llevarlos a datos de calidad, porque los datos de calidad son los que nos van a llevar
hacer buenos análisis y obviamente a tomar decisiones de calidad. Entonces, toda esta etapa de acá del preprocesamiento de datos nos lleva después a la etapa de poder desarrollar distintos tipos de analítica. Las personas que tienen experiencia o se manejan en el área por ejemplo, de la inteligencia de negocios, está muy ligado más bien al tipo de analítica tipo descriptiva o tipo diagnóstica, ¿no? Donde yo miro siempre el pasado y de alguna forma voy mirando cómo va evolucionando mi negocio y cruzando algunas variables yo puedo explicar algunos fenómenos que pueden estar ocurriendo. Pero después aparece lo que se conoce con el nombre de la analítica predictiva y la prescriptiva, que es ya ponernos de cara al futuro, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con nuestro negocio el próximo mes, por ejemplo? Y la analítica prescriptiva nos entrega todas estas herramientas para poder enfrentar de mejor forma ese futuro, cuál es la mejor acción que yo puedo tomar para responder ese futuro. Después de todo este proceso, cuando uno ya desarrolla, tiene que comunicar los resultados, todo este conocimiento que se ha generado a partir de la información que ha proporcionado los datos, para después llegar a desarrollar, hacer la implementación o el deployment de los datos y automatizar todo el proceso que yo desarrollé. De nada sirve que yo pueda desarrollar un modelo analítico si esa solución finalmente va a estar guardada dentro de un computador y no queda disponible para toda la organización y se pueda ser explotado. No hay un camino único de cómo uno puede formarse como un científico de datos. Hay un reporte que se hizo hace algunos años atrás, donde se hace una encuesta a diferentes actores, donde vamos tratando un poco, buscando una aproximación de cómo formarse como científico de datos, qué habilidades debiera de tener en su formación. No es tan seguro, pero al menos hay respuestas al respecto. Lo que está claro es que finalmente, como decía, la definición de la ciencia de datos, que es un campo interdisciplinario donde confluyen distintas habilidades, ¿no es cierto? No solamente habilidades técnicas por el lado de la matemática, la estadística, y habilidades con herramientas que nos aporta la ciencia de la computación, la informática, sino también tener un conocimiento del dominio de aplicación donde se están aplicando todas estas técnicas que uno va aprendiendo. Eso es de alguna forma lo que nos entrega estas distintas intersecciones de estos campos disciplinarios que aportan a lo que es la ciencia de datos. Y hay diversos rangos de habilidades, ¿no? Por el lado de los negocios, por el lado de las herramientas que nos entrega el aprendizaje automático, por el lado de las herramientas que nos entrega la matemática, la investigación de operaciones, la programación y la estadística. Y uno se puede dar cuenta también de que es difícil que una persona, un científico de datos, pueda hacer todo, ¿no? Por eso las empresas están formando equipos, porque hay distintos roles dentro de este proceso que yo le mencioné anteriormente, el proceso de ciencia de datos, y no necesariamente una persona podría llevar todo ese desarrollo. Los tiempos que tendría que invertir una persona para desarrollar un proyecto solo serían más allá de lo que una empresa requiere para obtener resultados. Entonces, en este libro que les mencionaba anteriormente, identifican ellos 4 tipos de científicos de datos. De alguna forma, está ligado uno de ellos a la primera etapa, que tiene que ver mucho con el ingeniero de datos, ¿no es cierto? Que es toda aquella persona que actualmente de alguna forma gestiona la data y es proveedor de datos para que, por ejemplo, equipos que puede ser un ingeniero de Machine Learning pueda desarrollar ciertos algoritmos. Pero hay un papel súper importante que es la persona que puede ser un vaso comunicante entre los equipos técnicos y los equipos de negocio. Muchas empresas a veces ven que no hay un desarrollo tan de impacto dentro de la organización con respecto a desarrollar o responder problemas de negocio porque no hay una conexión que fluya
entre los equipos del área de negocios y los equipos técnicos. Entonces ahí incluso muchas empresas están posicionando un rol de una persona que tenga conocimiento de negocio y también tenga conocimientos técnicos y de que de alguna forma sea un vaso comunicante entre estos dos equipos. No solamente yo le mencionaba de que el científico de datos debería de tener habilidades técnicas, tiene que también tener otras habilidades que vayan más allá de las técnicas y están ligadas a tener creatividad, la intuición. A veces uno desarrolla ciertos análisis y del conocimiento del problema de negocio que uno tiene, puede tener mucha intuición sobre ciertos resultados y que va a tener sentido o no los análisis que uno está haciendo. Tiene que tener cierta curiosidad, ser flexible, tener empatía, ¿no es cierto? Buscar el trabajo en equipo y ser muy pragmático, buscar más allá que buscar una solución que sea la mejor que yo pueda encontrar, es buscar una solución que dé respuesta rápido a un problema de negocio que pueda generar impacto, que pueda generar innovación dentro de la organización. Entonces, ¿qué competencias uno puede ver que debiera tener un científico de datos? Una persona que de alguna forma tiene conocimiento de todo este proceso de ciencia de datos que yo le mencionaba anteriormente, una persona que aborda problemas complejos en distintas organizaciones y que puede resolverlo mediante explotación de los datos, integra datos de distintas fuentes, gestiona los datos que se están generando en distintos formatos, en distintas estructuras, desarrolla tanto modelos descriptivos, predictivos y prescriptivos para ayudar a tomar mejores decisiones más rápidos y más informadas. Va a convertir también ciertos datos en productos y servicios mediante el uso de herramientas de analítica. Por otro lado, tiene que descubrir oportunidades de negocio que sean accionables a través del análisis de datos complejos. Y ya le mencionaba de que esto es un equipo, estos son temas que se trabajan en equipo, entonces tiene que trabajar en equipos multifuncionales y transversales, de alguna forma para definir los requisitos del negocio. Yo lo mencionaba de que hay esta desconexión, ¿no es cierto? Desconexión entre el equipo que tiene el problema de negocio y el equipo técnico. Y obviamente tiene que ser una persona que sea capaz de generar y transmitir conocimientos de manera efectiva, todos estos conocimientos que está generando a partir de los datos. Poco voy a terminar esta presentación tocando aspectos éticos sobre el tema que nos involucra cuando uno trabaja con datos. Por un lado está el manejo responsable, por otro lado también está el desarrollo de los algoritmos. De alguna forma uno tiene que preguntarse siempre si el algoritmo que uno está generando o desarrollando genera discriminación o no. Entonces ahí hay un par de ejemplos donde uno ve que una persona, por ser una persona de color, ya el algoritmo tiene un sesgo y puede un mayor, habitualmente considera una persona de color como una persona más riesgosa que una persona blanca. O, por ejemplo, este algoritmo que ha sido entrenado usualmente con fotos de personas blancas y, por ejemplo, uno puede ver que es una foto de Obama, pero al final termina mostrándonos como si tuviéramos un Obama blanco, ¿no es cierto? Entonces, esas son cosas que hoy en día hay mucha preocupación de cómo enfrentar la situación de que los algoritmos que estemos desarrollando no generen discriminación. Uno puede controlar los sesgos, ¿no es cierto? Los sesgos al momento de recolectar los datos, recolectar los datos y para poder hacer nuestros análisis, pero también hay ciertos sesgos que tienen que ver por la experiencia de la persona que está haciendo los análisis, el conocimiento del negocio o del problema, del área donde se están desarrollando los análisis. O sea, confluyen distintos elementos para que nosotros podamos quizás tener algún algoritmo que se ha desarrollado de una manera que esté discriminando. Hay un montón de ejemplos como este par que yo les estoy mostrando, donde, por ejemplo, ya hay una institución que administraba créditos, tuvo que revisar sus políticas porque lograron descubrir de que
un hombre y una mujer teniendo exactamente las mismas condiciones para tener acceso a un crédito, a un hombre le podían otorgar un mayor porcentaje de endeudamiento comparado con respecto a una mujer. Entonces, esos son aspectos que nosotros como personas que estamos ligados al mundo de los datos y queremos formarnos en estas temáticas, no debemos perder de vista para poder desarrollar algoritmos que de alguna forma estemos seguros de que no estén generando discriminación. Yo termino esta breve presentación un poco con este último tema, tocando que no es un tema menor, el tema de cómo desarrollar algoritmos que sean justos. Así que les agradezco la atención y si hay tiempo podemos responder algunas preguntas que veo que han aparecido por acá. A ver, yo voy a leer algunas preguntas que están haciendo. Tenemos preguntas si este programa de máster en ciencia de datos es para toma de decisiones o es muy técnico. Lo que les puedo comentar es que la Adolfo Ibáñez tiene 2 magísteres en ciencia de datos. Hay un magíster que es académico, que es de tiempo completo, donde el alumno tiene que desarrollar una tesis, ojalá esa tesis conlleve a la publicación de un artículo científico en el trabajo que se desarrolle. Y como yo le decía, es un magíster de tiempo completo. Entonces, el programa demanda, es un programa un poco más teórico. Y el otro magíster que tenemos, que es un magíster que es profesional y que actualmente está acreditado por la CNA, es un magíster profesional donde busca que aquellas personas que están en la industria vengan a cursar este programa y de alguna forma adquieran competencias para resolver problemas aplicados de la industria. Ese es el foco de estos 2 programas para poder diferenciarlos. Hay otra pregunta que se dice, como gerente necesito tomar decisiones, pero no creo que haré los cálculos. Evidentemente conocer me sirve este programa. Bueno, con respecto al magíster profesional, lo que puedo mencionar de la experiencia que tenemos, nosotros ya llevamos 7 generaciones, estamos ahora en mayo de 2021 para partir la 8ª generación. Tenemos alumnos con diverso perfil, tenemos alumnos que están iniciando su carrera profesional y quieren incorporar la ciencia de datos en su formación para darle un valor agregado. Hasta el otro extremo, que tenemos personas que ya tienen cargos de jefatura, gerencia dentro de las empresas. El programa es un programa que no se adapta al alumno, el alumno tiene que adaptarse al programa, el programa ya tiene un nivel, pero como yo les mencionaba en la presentación, nosotros hemos logrado desarrollar un programa donde hay un nivel técnico de manejo, el alumno tiene que ensuciarse las manos para poder practicar y desarrollar habilidades en el análisis de datos, pero también el foco está en ver las herramientas técnicas como un medio nomás. El foco es siempre resolver un problema de negocio. Hay otra pregunta, dice, el diplomado de ciencia de datos de la UAI, ¿para qué prepara? ¿En qué se diferencia el magíster en ciencia de datos? A ver, el diplomado en ciencia de datos de nuestra universidad es un subconjunto del magíster. Por eso es un diplomado que es conducente al magíster. Las primeras 7, actualmente en el valle que nosotros tenemos diseñada, las primeras 7 asignaturas son asignaturas que son del diplomado. Hay alumnos, hay personas que quieren primero partir con un programa que no sea de muy largo aliento y una manera un poco más tranquila de partir es con el diplomado. Y después el alumno puede solicitar continuidad de hacer magíster. Nosotros no tenemos alumnos separados entre diplomado y magíster. Todos los alumnos están en una misma sección, todos tienen las mismas exigencias. No tenemos programas dedicados ni tareas dedicadas para un alumno de diplomado. Yo diría que el diplomado realmente es un diplomado que está a un nivel de magíster, pero con la diferencia es que la primera parte
solamente son los cursos que corresponden a un diplomado. Todos aquellos alumnos que están en el magíster, finalmente terminan el grado académico con 2 cartones, el de diplomado y el de magíster. El alumno que solamente llega a hacer el diplomado, saca el diplomado y tiene hasta un año plazo para poder volver al programa y terminar los cursos que les faltarían para completar el magíster. Hay otra pregunta que dice: ¿cómo aporta la ciencia de datos en el ámbito de gestión de riesgo de desastres y cambio climático? Bueno, uno puede darse cuenta a partir de la charla que dio Carlos, es que donde hay datos y donde hay un problema que tengamos que resolver con datos, nosotros podemos utilizar herramientas de ciencia de datos para poder dar solución a esas problemáticas, ¿no es cierto? Cuando uno dice en el cambio, por ejemplo, yo puedo relacionar ciertos componentes, por ejemplo, climáticos y cómo afectan, por ejemplo, a las enfermedades. Hay mucha investigación al respecto, como por ejemplo, en el tema de los desastres, como el estudio de cómo van evolucionando, por ejemplo, no sé, huracanes, el seguimiento, todo eso está en función de datos, las decisiones que van tomando los algoritmos para poder hacer seguimiento, por ejemplo, trayectorias. La verdad que uno podría, como mencionaba, teniendo datos uno puede resolver cualquier problema que uno se pueda plantear. Hay otras preguntas que dice si quedará subido este webinar. Sí, va a estar en línea y después probablemente lo tenga publicado en YouTube. Experiencia de científico de datos en el área social. Bueno, hay toda un área ahora que se ha desarrollado, el Data Science for Social Good, ¿no? Que es como yo puedo utilizar la ciencia de datos como un bien social. Entonces, experiencias al respecto hay bastante y uno puede buscar un poco y conocer organismos, universidades extranjeras que han desarrollado programas para, por ejemplo, atacar problemas de organismos públicos enfrentados a esta situación. ¿Qué estudiar para convertirse en científico de datos? ¿Qué se requiere de base para estudiar el diplomado? Estadística, cálculo, programación. A ver, nosotros en el programa lo que más nos gusta es recibir alumnos que estén sumamente motivados en querer aprender las herramientas que les vamos enseñando. Hay alumnos que no tienen una formación muy en temas de programación, pero los cursos parten desde un nivel bien bajo y lo importante es que de pasados 18 meses que dura el programa, los alumnos se dan cuenta lo capaces que son de resolver problemas de la industria. Esto es un tema que va en desarrollo. Yo con 2, 3 cursos que tome, es imposible que me pueda declarar como científico de datos. Lo importante sí es ir trabajando, incorporando más herramientas y poder enfrentarse a problemas reales de la industria y poder resolverlos y darse cuenta de cómo era mi situación previa al programa y mi situación al salir del programa. Bueno, el desarrollo de algoritmos para estimar demandas es bastante conocido en la industria, ¿no es cierto? Uno puede emplear distintas técnicas para poder desarrollar esos tipos de modelos, tanto algoritmos de Machine Learning, algoritmos de serie de tiempo, etc. El programa de Magíster en Ciencia de Datos impartido por su facultad es más orientado al análisis que al Big Data. Todo el programa está enfocado a trabajar con datos y hacer análisis de datos. También se introduce en el mundo del grande volumen de datos. Hay cursos relacionados al grande volumen de datos, así que abarcamos todos los datos. Ahora, para yo tener un problema serio con el análisis de datos, no necesariamente yo necesito tener grande volumen de datos. El área de la medicina genera mucha data y con datos small data uno le podría decir,
tengo muchos desafíos para poder resolver problemas ahí en un mundo de datos pequeños. No necesariamente el mundo de grandes volúmenes de datos me genera desafíos de análisis. Hay otra pregunta que dice: ¿cuál es la visión que tienen ustedes cuando en algún punto se inicie con la operación de computadoras cuánticas? Bueno, nuestra facultad y la universidad